Hola, soy Sofía. Y en la víspera de Navidad, encontré a mi abuela, la mujer que me crió, temblando de frío en el porche de su propia casa mientras mi tía celebraba adentro con champán. Ese día entendí que el verdadero frío no viene del invierno, sino de la indiferencia de tu propia sangre. ¿Alguna vez han sentido que su corazón se rompía de pura impotencia? Antes de contarles cómo esa puerta de roble se abrió de par en par y cambió todo para siempre, déjenme un comentario diciéndome desde dónde me están viendo y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que pasó cuando mi tío Carlos vio que yo sabía la verdad sobre su Rolex y la mentira que escondía. Llegué a Coral Gables con la ilusión de una estudiante de medicina que vuelve a casa por sorpresa. El barrio lucía como siempre. Céspedes perfectamente cortados, luces navideñas que parecían competir en elegancia, y un silencio adinerado, que solo se rompía por el susurro del viento. La mansión de mis abuelos, ahora controlada por mi tía Isabela y su esposo Carlos, se erguía imponente, cada ventana iluminada con una calidez que se sentía falsa, artificial. Estacioné mi modesto auto a una cuadra de distancia, queriendo saborear el momento de la sorpresa. Pero la primera sorpresa, la que me destrozó el alma, me estaba esperando en la entrada, acurrucada en la oscuridad. Allí estaba ella, mi abuela Elena, sentada en un pequeño banco de hierro forjado en el porche, envuelta en un suéter de lana delgada que no hacía nada contra el viento helado de diciembre. Sus manos, manchadas por la edad y la artritis, estaban metidas bajo sus brazos, y su cuerpo entero temblaba en pequeños espasmos incontrolables. No me vio llegar. Su mirada estaba perdida en algún punto del jardín, una mirada vacía, resignada. Sentí una punzada en el pecho tan aguda que me costó respirar. Mi tía, su propia hija, la había mandado afuera, según supe después, porque necesitaba ventilar la casa antes de que llegaran los invitados importantes. La trataba como a un mueble viejo que estorbaba. A través del enorme ventanal de la sala, la escena era grotesca. Mi tía Isabela, deslumbrante en un vestido de diseñador color esmeralda, reía a carcajadas mientras sostenía una copa de champán. A su lado, mi tío Carlos, con su costoso traje a la medida y un Rolex que brillaba con cada gesto, le contaba alguna anécdota a un grupo de amigos igualmente impecables. El fuego crepitaba en la chimenea, la música clásica sonaba de fondo y el árbol de Navidad, absurdamente grande, parpadeaba con cientos de luces. Eran la imagen perfecta de la felicidad y el éxito. Una postal navideña construida sobre una crueldad silenciosa que ocurría a solo unos metros de distancia, en la fría soledad del porche. Mi primera reacción no fue gritar, no fue correr a golpear la puerta. Fue una furia helada que me paralizó por completo, un veneno que se extendió lentamente por mis venas. Era la misma sensación de impotencia que sentía de niña, cuando veía cómo ignoraban a mi abuela en las cenas familiares, cómo le servían la última, o cómo sus opiniones eran descartadas con una sonrisa condescendiente. Pero esta vez era diferente. Verla allí, tan frágil, tan sola, temblando mientras su familia celebraba su opulencia, no era solo una falta de respeto, era un acto de abandono tan profundo, tan inhumano, que rompió algo dentro de mí para siempre. En ese instante, un recuerdo fugaz de mi abuelo vino a mi mente. Lo vi a él, en ese mismo porche, años atrás, quitándose su propio abrigo para ponérselo sobre los hombros a mi abuela, porque una brisa fresca se había levantado de repente. «Primero tú, mi reina», le decía siempre con una ternura que llenaba todo el espacio. Él había construido esa casa con sus propias manos, había llenado cada rincón con amor por ella. Verla ahora expulsada de su propio refugio, tratada como una carga por la misma hija a la que mi abuelo le había dado todo, se sintió como una profanación. Una traición no solo a ella, sino también a su memoria. Salí de mi estupor. Sin hacer ruido, me acerqué a ella por detrás. Mi abuela se sobresaltó cuando sintió mis manos en sus hombros. Me quité mi abrigo, uno grueso y cálido que apenas usaba en la ciudad, y la envolví con él, cubriendo su cuerpo tembloroso.
No dije nada. Ella tampoco. Solo levantó la vista, y en sus ojos vi un océano de tristeza, pero también un destello de sorpresa y alivio al verme allí. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos heladas entre las mías, tratando de transmitirle todo el calor que me quedaba en el cuerpo. Sentí la fragilidad de sus huesos, la piel delgada como el papel. En ese momento, ella era mi única familia. Mientras la ayudaba a ponerse de pie, su cuerpo apoyado pesadamente en el mío, una claridad de acero se formó en mi mente. Esto no se trataba de una pelea familiar más, ni de un arrebato de ira. No iba a entrar gritando acusaciones que ellos negarían con su típica arrogancia. Esto se trataba de justicia, una justicia moral, definitiva, que no necesitaba de abogados ni de tribunales. Mi abuelo, un hombre sabio y previsor, siempre había desconfiado de la codicia de su hija. Y yo recordaba algo, una conversación escuchada a medias, una promesa que él le hizo a mi abuela poco antes de morir. Esa sería mi única arma. Caminamos lentamente hacia la imponente puerta de roble. Cada paso resonaba en el silencio del porche, un contraste brutal con el murmullo de las risas y la música que se filtraba desde el interior. Mi abuela se aferraba a mi brazo, su respiración entrecortada. Yo no sentía miedo, ni siquiera nervios. Sentía el peso de los años de humillación que ella había soportado en silencio, el peso de la memoria de mi abuelo y el peso de una verdad que estaba a punto de estallar en medio de esa farsa navideña. La manija de bronce se sentía fría bajo mi mano. Respiré hondo, preparándome no para una discusión, sino para terminar una guerra. Al abrir la puerta, el calor me golpeó en la cara como una bofetada. Era un calor denso, cargado con el olor a pino del árbol, a pavo asado y al perfume caro de mi tía. El murmullo de las conversaciones y las risas se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Todas las miradas se giraron hacia nosotras. Allí estábamos, mi abuela y yo, enmarcadas en el umbral, ella encorvada y temblorosa bajo mi abrigo, yo de pie, erguida, con una expresión que no intentaba ocultar la tormenta que se gestaba dentro de mí. Nos convertimos en un espejo oscuro que reflejaba la falsedad de su celebración, y el silencio que cayó sobre la sala fue más pesado y frío que el viento de la noche. La sonrisa de mi tía Isabela se congeló en su rostro. Por una fracción de segundo, vi la pura y simple molestia en sus ojos antes de que la máscara de anfitriona perfecta volviera a su lugar. Su expresión se transformó en una de preocupación exagerada, teatral. Mi tío Carlos, que estaba a medio camino de contar un chiste, bajó su copa de champán con una lentitud calculada, su rostro endureciéndose. Los invitados, un desfile de rostros bronceados y joyas relucientes, simplemente nos observaban con una curiosidad incómoda, como si hubiéramos interrumpido una escena crucial de una obra de teatro. Nadie se movió, nadie ofreció ayuda, solo miraban, esperando ver cómo mis tíos manejarían esta inoportuna aparición de la realidad en su mundo de fantasía. «Sofía, qué sorpresa tan inesperada», dijo Isabela. Su voz un hilo de seda tensado al máximo. Se acercó a nosotras, sus tacones de aguja haciendo un sonido agudo y molesto sobre el piso de mármol. Ignorándome por completo, se dirigió a mi abuela. «Mamá, ¿pero qué haces? Te dije que te quedaras adentro, en tu cuarto. Mírate, estás helada, vas a enfermarte y a darnos problemas a todos». Cada palabra era una pequeña daga, envuelta en un falso cuidado que solo buscaba culparla a ella, a la víctima, por su propio sufrimiento. Quería hacerla sentir como una carga, una niña desobediente que había causado una escena inconveniente frente a sus importantes amigos. Sin responderle, ignorando su presencia como si fuera aire, comencé a guiar a mi abuela hacia el interior. Mis ojos escanearon la habitación y se detuvieron en el gran sillón de cuero junto a la chimenea, el lugar favorito de mi abuelo. Estaba ocupado por un hombre corpulento con un traje brillante que sostenía un puro apagado. Sin decir una palabra, mi mirada fue suficiente. El hombre se levantó torpemente, murmurando una disculpa, y se apartó. Con una lentitud deliberada, ayudé a mi abuela a sentarse en el calor del fuego,
quitándole con cuidado mi abrigo y acomodando un cojín detrás de su espalda. Era un acto silencioso de reclamo. Estaba devolviéndola a su trono, al corazón de la casa que le pertenecía. Mi tío Carlos decidió que era su turno de intervenir. Se acercó con esa sonrisa condescendiente que siempre usaba cuando quería minimizar los sentimientos de alguien. Sofía, cariño, no hay necesidad de montar un espectáculo. Tu abuela a veces se confunde un poco. Ya sabes cómo es la edad. Solo quería tomar un poco de aire fresco. Mientras hablaba, se ajustó el Rolex en la muñeca. Un gesto inconsciente para reafirmar su estatus, su control. Estaba intentando tejer una narrativa en la que yo era la joven histérica y mi abuela una anciana senil. Una narrativa conveniente que borraba su crueldad y los dejaba a ellos como los pacientes y abnegados cuidadores. Me arrodillé junto al sillón, tomando de nuevo las manos de mi abuela entre las mías. El calor del fuego comenzaba a devolverles el color. Ignorando por completo a mi tío, le hablé a ella en un susurro que, sin embargo, resonó en el silencio de la sala. ¿Estás mejor, abuela? ¿Quieres que te prepare ese té de manzanilla que tanto te gusta? Mi pregunta era simple, directa, un acto de amor puro. Pero en ese contexto, era una bomba. Al centrar toda mi atención en su bienestar, estaba exponiendo la total falta de humanidad de ellos. Los convertí en simples espectadores de un momento de ternura que ellos nunca podrían compartir, porque no lo sentían. El ambiente se volvió insoportablemente tenso. Los invitados comenzaron a moverse, incómodos. Una mujer jugueteaba nerviosamente con su collar de perlas. Otro miraba fijamente el fondo de su copa vacía. Podía sentir sus juicios silenciosos, aunque no sabía hacia quién iban dirigidos. Probablemente hacia mí, por haber roto la delicada burbuja de su velada. En su mundo, la verdad era una grosería, y la confrontación emocional, una falta de clase. Eran cómplices del silencio, protectores de una paz construida sobre la humillación de una anciana indefensa. Su incomodidad era la prueba de que, en el fondo, sabían que lo que estaban presenciando estaba terriblemente mal. Un recuerdo vívido me asaltó, tan claro como si estuviera sucediendo de nuevo. La Navidad de hacía 3 años. Mi abuela había pasado semanas tejiendo un suéter para Carlos, una prenda preciosa de lana de alpaca. Cuando se lo entregó, él lo sostuvo con 2 dedos, como si estuviera sucio, y dijo con una risa forzada: «Muchas gracias, Elena, pero esto es un poco rústico para mí. Quizás el jardinero pueda usarlo». Luego lo dejó olvidado en una silla. Vi el brillo de las lágrimas en los ojos de mi abuela antes de que se diera la vuelta para que nadie la viera. Esa pequeña crueldad, esa humillación gratuita, era la misma que estaba ocurriendo ahora, solo que a una escala mucho mayor. Isabela, al ver que su estrategia de minimizar la situación no funcionaba, intentó una nueva táctica, la autoridad filial. Se acercó al sillón, su voz ahora teñida de una impaciencia mal disimulada. «Bueno, ya está bien de tanto drama. Mamá, es hora de que vayas a tu habitación a descansar. Has tenido demasiadas emociones por hoy». Extendió una mano para agarrar el brazo de mi abuela, para llevársela, para esconderla de nuevo, para que la fiesta pudiera continuar sin más interrupciones. Quería borrar la evidencia de su negligencia, meterla en un cuarto como se guarda un objeto que ya no se quiere ver. Me puse de pie de un salto, interponiéndome entre mi tía y mi abuela. Mi cuerpo se convirtió en una barrera física, un escudo. No la toqué, no levanté la voz. Simplemente me paré frente a ella, mirándola directamente a los ojos. «No la toques», dije. Las palabras salieron de mi boca con una frialdad cortante, un tono bajo y firme que no admitía discusión. El aire pareció solidificarse a nuestro alrededor. Por primera vez esa noche, la máscara de Isabela se cayó por completo, revelando el rostro de una mujer furiosa, cuya autoridad había sido desafiada frente a su círculo social. La guerra silenciosa había terminado. La batalla abierta acababa de comenzar. Mi mirada se desvió de ella y recorrió la habitación. Vi el enorme cuadro abstracto sobre la chimenea, una inversión de miles de dólares que no significaba nada.
Vi la mesa de caoba llena de copas de cristal y botellas de vino francés a medio vaciar. Vi los rostros de los invitados, ahora congelados en una mezcla de miedo y fascinación. Todo era una farsa, una cáscara vacía y brillante. Esta casa, que una vez fue un hogar lleno de amor y risas genuinas, se había convertido en un mausoleo de la vanidad de mi tía. Y en ese preciso instante, supe exactamente qué pieza de la verdad tenía que arrojar sobre su castillo de naipes para verlo derrumbarse. Mi tía Isabela me miró como si yo fuera un insecto que acababa de arrastrarse por su alfombra persa. Su rostro, usualmente una máscara de serenidad plástica, se contrajo en una mueca de pura rabia. Sus labios finos, pintados de un rojo carmesí, se apretaron hasta casi desaparecer. Por un instante, pensé que me iba a abofetear allí mismo. Frente a todos sus amigos importantes del club de yachts, el aire se cargó de una electricidad palpable, un silencio tan denso que podías oír el zumbido de las luces del árbol de Navidad. Los invitados apartaron la mirada, de repente muy interesados en los patrones del mármol del suelo o en el contenido de sus copas. Sabían que el espectáculo había terminado y que la cruda realidad familiar estaba a punto de devorarlos a todos. La anfitriona perfecta había desaparecido, y en su lugar quedaba una mujer acorralada, furiosa por haber sido expuesta. Carlos, siempre el estratega, dio un paso al frente, interponiéndose entre su esposa y yo. Intentó usar un tono paternalista, el mismo que usaba para cerrar tratos de negocios, una mezcla de autoridad y falsa camaradería. A ver, Sofía, ya basta. Estás alterando a tu abuela y estás incomodando a nuestros invitados. Entiendo que eres joven y apasionada, pero hay cosas de la familia que no entiendes. Levantó una mano para apaciguarme, y la luz de la chimenea se reflejó en la esfera de su Rolex. Un destello dorado que parecía burlarse de la situación. Estaba tratando de reducirme a una niña ignorante, de invalidar mi indignación como si fuera un berrinche infantil. Quería reafirmar que él era el hombre de la casa, el que controlaba la narrativa, y que yo era una simple intrusa en su mundo perfectamente ordenado y superficial. Pero el veneno que sentía me dio una claridad que nunca antes había tenido. Lo miré fijamente, sin parpadear, y dejé que el silencio se alargara por un momento antes de hablar. Mi voz no tembló. Cosas que no entiendo, tío, como por qué mi abuela, la dueña de esta casa, estaba temblando de frío en el porche mientras ustedes brindaban con champán. O quizás te refieres a las cosas que el abuelo dejó bien claras en sus últimos días, porque de esas sí que me acuerdo muy bien. No era una acusación directa, todavía no. Era una advertencia, una pequeña grieta que abría en su fachada de control, una insinuación de que yo sabía más de lo que ellos creían. Vi un destello de pánico en los ojos de Isabela, un rápido intercambio de miradas entre ella y su esposo. Había tocado un nervio. La incomodidad en la sala se transformó en un pánico social. Una pareja, los Miller, que eran dueños de una galería de arte en Wynwood, se levantó abruptamente. Isabela, querido, se nos ha hecho tardísimo. Una cena maravillosa. De verdad, murmuró la mujer, evitando mi mirada mientras recogía su bolso de piel de cocodrilo. Su esposo ya estaba en la puerta, ansioso por escapar. Fueron los primeros en huir, pero no los últimos. La fiesta, el gran evento social de mi tía, se estaba desintegrando frente a sus ojos. Cada invitado que se disculpaba y se marchaba era un ladrillo menos en el muro de su prestigio, una confirmación pública de que algo estaba podrido en el corazón de esa familia. Y la causa de todo era yo, la sobrina que nunca encajó, la que se atrevió a decir la verdad en voz alta. Isabela, viendo su mundo social desmoronarse, se volvió hacia mí con los ojos llenos de veneno. Su voz era un siseo bajo y peligroso. Siempre has sido igual, Sofía. Resentida, envidiosa de todo lo que nosotros hemos construido. Vienes aquí, después de meses sin aparecer, a arruinarlo todo porque no soportas ver a tu familia feliz y exitosa. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Es eso lo que buscas con este teatro tan patético? Estaba intentando pintarme como una chantajista,
Una pariente pobre y amargada que venía a pedir limosna. Era su último recurso desesperado. Si no podía silenciarme, intentaría destruir mi credibilidad, manchar mis intenciones para que nadie creyera una sola palabra de lo que yo pudiera decir a continuación. Era un ataque bajo, personal, diseñado para herirme y desestabilizarme. Pero entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Una voz frágil, pero increíblemente clara, se alzó desde el sillón junto al fuego. «Yo no tengo frío, mi niña». Era mi abuela. No me miraba a mí, sino a Isabela. Sus ojos, que antes parecían nublados por la tristeza, ahora tenían un brillo de acero. «El único frío que hay en esta casa es el que tú traes contigo, hija». Fueron solo 2 frases, pero cayeron en el silencio de la habitación con el peso de una sentencia. Destrozaron por completo la imagen de anciana confundida que mis tíos habían intentado construir. Demostraron que estaba lúcida, que entendía perfectamente la crueldad de la situación. Fue un acto de defensa, no solo hacia mí, sino hacia ella misma. Reclamó su voz, su dignidad, en el momento más crucial. El impacto de sus palabras fue devastador. La cara de Isabela perdió todo el color, como si mi abuela la hubiera abofeteado. Carlos se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, sin saber cómo reaccionar. El último par de invitados que quedaba se miraron con los ojos muy abiertos, testigos de un drama familiar mucho más intenso de lo que jamás hubieran imaginado. En ese instante, la dinámica de poder cambió por completo. Ya no era yo contra ellos. Ahora éramos mi abuela y yo, unidas, contra su frialdad y su codicia. Su pequeña intervención le había devuelto el alma a la casa, recordando a todos que ella no era un mueble, sino la matriarca, la verdadera dueña de ese lugar, y su juicio era inapelable. Justo en ese momento de tensión máxima, sentí mi celular vibrar en el bolsillo de mi pantalón. Por puro instinto, lo saqué. Era un mensaje de mi primo, Sebastián, el hijo de Isabela y Carlos, que estaba estudiando en el extranjero y odiaba estas reuniones. El mensaje era corto, pero cambió todo. Decía: «Sofía, escuché a papá por teléfono el otro día. Hablaba con su abogado sobre acelerar la venta de la casa de la abuela. Dijo algo de que el testamento original podría ser un problema. Ten cuidado». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo crueldad, era un plan. Estaban intentando vender la casa, su hogar, a sus espaldas. Y existía un testamento original. Mi abuelo lo había hecho. Lo había previsto todo. Levanté la vista del teléfono, y la furia que sentía antes se había transformado en una certeza helada y cortante. Ya no tenía dudas, solo un objetivo. Mi mirada se fijó en mi tío Carlos, que seguía sin saber qué decir. Me acerqué a él lentamente, hasta quedar a solo unos centímetros de su rostro. Él retrocedió instintivamente, como si mi presencia le quemara. Podía oler la colonia cara que usaba, una fragancia que siempre me había parecido pretenciosa y falsa, como él. El silencio era total. Todos esperaban mi siguiente movimiento, conteniendo la respiración. Mi tía me miraba con una mezcla de miedo y odio. Sabían que el juego había cambiado, que yo tenía una nueva carta que ellos no esperaban. Ignoré por completo a mi tía. Mis ojos no se apartaron de los de Carlos. Señalé con la barbilla su muñeca, donde el Rolex brillaba con una luz casi obscena. Mi voz salió tranquila, pero cada palabra era una gota de ácido. «Qué bonito reloj, tío. Siempre he tenido una duda». Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi física, insoportable. Luego, le lancé la pregunta que lo cambiaría todo. La pregunta que haría que todo su mundo de mentiras se viniera abajo. ¿Te lo regaló el abuelo antes de morir? ¿O te lo compraste tú mismo con el dinero que le robaste de su cuenta bancaria mientras estaba en el hospital? La pregunta quedó flotando en el aire. Una acusación tan directa y brutal que la habitación pareció quedarse sin oxígeno. La cara de mi tío Carlos se transformó. No fue una explosión de ira, fue algo mucho peor. Un colapso.
El color desapareció de su rostro bronceado, dejándolo con un tono pálido y ceroso bajo la luz cálida de la chimenea. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido, como si mis palabras le hubieran robado el aire de los pulmones. Por una fracción de segundo, vi en sus ojos no indignación, sino puro y absoluto terror. El terror de alguien que ha sido descubierto. Su mano, la que no llevaba el reloj, se contrajo en un puño a su lado. El silencio en la habitación era tan profundo que podía oír el crepitar de la leña, un sonido que de repente parecía violento, acusador. Había lanzado una bomba y ahora todos esperábamos, paralizados, a que la onda expansiva nos alcanzara y lo destruyera todo. Isabela fue la primera en reaccionar. Su shock se convirtió en una furia helada, protectora, como la de una víbora defendiendo su nido. Dio un paso hacia mí, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. «Estás enferma», sisió, su voz baja y llena de un veneno que nunca le había escuchado, completamente desquiciada. «Llegas aquí a inventar estas mentiras asquerosas porque no soportas que tengamos una vida que tú nunca tendrás. Tu abuelo adoraba a Carlos. Le habría dado cualquier cosa. Vienes a vomitar tu envidia y tu resentimiento sobre nosotros en plena Nochebuena. Lárgate de esta casa ahora mismo». Estaba construyendo un muro de negación, intentando pintarme como la loca, la villana, para que la atención se desviara de la horrible verdad que flotaba en el aire. Quería aniquilarme con palabras antes de que pudiera decir algo más, pero sus insultos no me tocaron. Era como si estuviera envuelta en una capa de hielo, una calma extraña que venía de la certeza absoluta. Mientras ella hablaba, yo miraba a mi tío, que seguía sin poder articular una defensa coherente, y en su silencio, lo vi todo. El robo del dinero no fue un acto aislado de codicia, fue parte de algo más grande. Fue el principio. Fue la prueba de que podían salirse con la suya, de que podían pisotear la memoria de mi abuelo y la dignidad de mi abuela sin consecuencias. El Rolex no era solo un reloj, era un trofeo de su primera victoria sobre nosotros, un símbolo brillante de su traición. Y esa certeza me dio una fuerza que no sabía que tenía. Ya no sentía solo rabia, sentía una claridad de propósito que me anclaba al suelo. Los últimos invitados que quedaban, una pareja de cirujanos plásticos que parecían esculpidos en cera, finalmente encontraron la excusa perfecta para huir. «Isabela, de verdad, tenemos que irnos. El perro no se siente bien», balbuceó la mujer, agarrando su bolso Chanel sin siquiera mirarnos. Su esposo ya estaba prácticamente en la puerta, murmurando algo sobre una emergencia en el hospital. Se escabulleron de la casa como si estuviera en llamas, sin despedirse, desesperados por escapar de la crudeza de una verdad familiar que manchaba la alfombra persa. El sonido de la pesada puerta de roble al cerrarse tras ellos tuvo un eco definitivo. La fiesta había terminado oficialmente. Ahora solo quedábamos nosotros, los verdugos, las víctimas, y la verdad que se negaba a permanecer enterrada. Una vez solos, la máscara de Carlos se desvaneció por completo. La cara pálida fue reemplazada por una mueca de pura hostilidad. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, usando su altura y su corpulencia para intentar intimidarme. «Escúchame bien, Sofía», dijo, su voz ahora un gruñido bajo y amenazante. «Vas a retractarte de lo que acabas de decir. Vas a pedir disculpas por esta escena vergonzosa y te irás. Si no lo haces, te juro que usaré a todos los abogados de Miami para destruirte. Te acusaré de difamación. Haré que te expulsen de la Facultad de Medicina. No tienes ni idea del lío en el que te estás metiendo. Estás jugando fuera de tu liga, niña». Era una amenaza cruda, un intento de aplastarme con el peso de su poder y su dinero. Pero recordé el mensaje de mi primo Sebastián. La mención de los abogados no me asustó. Me dio mi siguiente arma. Di un paso atrás, creando una distancia segura, y una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa que sé que lo enfureció aún más. «Es curioso que menciones a los abogados, tío, porque, según tengo entendido, has estado hablando mucho con el tuyo últimamente». Lo miré fijamente,
dejando que mis palabras calaran. Algo sobre acelerar la venta de esta casa, ¿verdad? Y algo sobre un Bad Testamento original, que podría ser un problema. ¿Te suena de algo? No grité, no acusé, simplemente expuse un hecho, una pieza de información que él creía secreta, y observé cómo su mundo se desmoronaba un poco más. El efecto fue instantáneo y devastador. Si mi primera pregunta fue una bomba, esta fue un terremoto. Isabela soltó un grito ahogado y se llevó una mano a la boca. Carlos retrocedió como si lo hubiera golpeado. Se miraron el uno al otro, y en esa mirada compartida vi la confirmación de todo. El pánico, la culpa, el terror de ser descubiertos en su conspiración. Eso es mentira, es una mentira ridícula, gritó Isabela, pero su voz era aguda y temblorosa, desprovista de toda convicción. ¿De dónde sacas esas estupideces? Sebastián, seguro que fue ese hijo ingrato tuyo. Al mencionar el nombre de su propio hijo, sin querer, me confirmó que mi fuente era correcta, y que la traición venía de dentro de su propio círculo. Estaban atrapados, y su pánico los hacía cometer errores. En medio de sus gritos y negaciones, sentí un suave apretón en mi mano. Miré hacia abajo y vi la mano de mi abuela, delgada y arrugada, aferrada a la mía con una fuerza sorprendente. No dijo nada, solo me miró, y en sus ojos ya no había tristeza ni confusión. Había una llama de orgullo, de lucha, de una dignidad que se negaba a ser extinguida. Ese simple gesto fue todo lo que necesité. Me transmitió décadas de amor, de resistencia silenciosa, y me recordó por quién estaba luchando. No era por mí, era por ella, por mi abuelo, por la justicia. Su toque silencioso fue un grito de guerra que solo yo pude escuchar, dándome el coraje para dar el golpe final. Con esa nueva fuerza, una calma absoluta se apoderó de mí. Supe exactamente lo que tenía que hacer. Mi abuelo siempre había sido un hombre metódico, un amante de los libros y los secretos. Un recuerdo, una frase que me dijo cuando era niña, apareció en mi mente con una claridad cegadora. Los tesoros más grandes, Sophie, nunca están en una caja fuerte. Están a la vista de todos, disfrazados de algo cotidiano. Mi mirada se desvió de los rostros descompuestos de mis tíos y se posó en la biblioteca, en la pared del fondo, donde mi abuelo pasaba horas leyendo. Sabía que la verdad no estaba en un banco ni en la oficina de un abogado. Estaba allí, en esa habitación, esperando a ser encontrada. Ignorando las protestas de Isabela, que ahora eran solo un ruido de fondo, comencé a caminar hacia la biblioteca. «No te atrevas a tocar nada. Esa es la oficina de tu tío ahora», gritó ella, su voz al borde de la histeria. Carlos intentó interponerse en mi camino, pero yo simplemente lo rodeé, como si fuera un obstáculo insignificante. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Mis ojos recorrieron los lomos de cuero de los libros, buscando uno en particular, un viejo ejemplar de 100 años de soledad, el libro favorito de mi abuela, el que mi abuelo le leía en voz alta en el porche. Mis dedos temblaron ligeramente mientras lo sacaba del estante. No era solo un libro. Sabía, con una certeza que me erizaba la piel, que era la llave. El libro se sentía pesado en mis manos, mucho más de lo que debería. No era solo el peso del papel y el cuero viejo. Era el peso de los secretos, de los años de silencio, de una promesa que se negaba a morir. Lo sostuve frente a mí como si fuera un escudo. Mi tía Isabela me miraba con los ojos desorbitados, su respiración agitada rompiendo el silencio. Carlos, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su postura de macho alfa se había desinflado, dejándolo como un muñeco de trapo con un traje caro. No sabían qué había dentro de ese libro, pero su instinto depredador les decía que era el arma que finalmente los destruiría. En sus rostros no vi rabia, sino el más puro y primitivo miedo. El miedo del culpable, que sabe que el día del juicio ha llegado sin previo aviso, y lo ha encontrado completamente desprevenido. Abrí el libro con un cuidado reverencial. Las páginas, amarillentas y frágiles, desprendieron un olor familiar a polvo,
a tiempo, y al tabaco de pipa que mi abuelo solía fumar en esa misma biblioteca. Mis tíos contuvieron la respiración, sus miradas clavadas en mis manos, como si esperaran que de allí saliera una serpiente. No busqué al azar. Fui directamente a la mitad del libro, al capítulo donde Úrsula Iguarán se queda ciega, el pasaje que mi abuela siempre pedía que le leyeran una y otra vez. Y allí estaba. No era un documento legal con sellos y firmas. Era algo mucho más poderoso. Un sobre delgado, del color de la crema vieja, con una sola frase escrita en la inconfundible caligrafía de mi abuelo. Elegante e inclinada. Para mí, Elena, la única dueña de mi Macondo. Con los dedos temblando, no de miedo, sino de una emoción abrumadora, saqué la carta doblada del sobre. El papel era fino, casi transparente por el paso del tiempo. La desdoblé lentamente, y el sonido pareció un trueno en el silencio sepulcral de la habitación. La tinta azul se había desvanecido un poco, pero las palabras eran perfectamente legibles. Antes de que pudiera leer una sola sílaba, Isabela dio un paso en falso hacia adelante, con una mano extendida como una garra. «No te atrevas, Sofía. Eso es privado. Es de mi padre», gritó, su voz rompiéndose por el pánico. Pero era demasiado tarde. La verdad ya estaba fuera de su jaula y no iba a volver a entrar. La miré por encima de la carta, y en mis ojos no encontró a la sobrina asustada que recordaba, sino a la guardiana de un legado que ella había intentado pisotear. Empecé a leer en voz alta. Mi voz no era fuerte, pero era clara y firme, y cada palabra caía en la habitación con el peso de una piedra de molino. «Mi reina adorada», comencé, y vi a mi abuela, que seguía sentada junto al fuego, levantar la cabeza lentamente. «Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy allí para protegerte de la tormenta que sabía que vendría. Siempre supe que la ambición de nuestra hija era un pozo sin fondo, y que su esposo era un hombre con un agujero en el alma, donde debería estar la decencia». Hice una pausa y miré a Carlos, que ahora estaba tan pálido como el mármol del suelo. La descripción era tan precisa, tan brutalmente honesta, que era como si mi abuelo estuviera allí mismo, pronunciando su juicio final desde el más allá. «¡Cállate! ¡Es una mentira! Mi padre nunca escribiría algo así», chilló Isabela, lanzándose hacia mí para arrebatarme la carta. Pero yo estaba preparada. Di un paso atrás, interponiendo mi cuerpo entre ella y la verdad. Carlos la sujetó por el brazo, no para detenerme a mí, sino para impedir que ella cometiera un error aún mayor. «Isabela, cálmate», le siseó al oído, pero su propio rostro era una máscara de terror. Sabían que era la letra de mi abuelo, sabían que era su voz, y sabían que lo que venía a continuación iba a ser su ruina. La fiesta, el estatus, la casa de lujo, todo su mundo de apariencias estaba sostenido por un hilo, y yo sostenía las tijeras en mis manos, a punto de cortar. Continué leyendo, mi voz ahora más fuerte, llena de la indignación justa de mi abuelo. «Te he amado cada día de mi vida, Zelena. Y esta casa no es solo un montón de ladrillos y madera. Es el nido que construí para ti, para nuestra familia, para nuestros recuerdos. Es el lugar donde quiero que vivas en paz hasta el final de tus días, rodeada de las cosas que amas, no arrinconada como un mueble viejo por aquellos que solo ven el valor monetario de las cosas». Cada palabra era un bálsamo para el alma herida de mi abuela y una daga para la conciencia culpable de mis tíos. El aire se hizo tan denso que costaba respirar. Era como si las propias paredes de la casa estuvieran escuchando, reconociendo la voz de su verdadero amo y señor. Y entonces, llegué a la parte que lo cambió todo. La frase que hizo que el mundo de Isabela y Carlos se viniera abajo de forma definitiva e irrevocable. Mi voz no vaciló. «Por eso, mi amor, quiero que sepas y que nadie jamás te haga dudarlo. Esta casa, con todo lo que hay dentro, desde el piano de cola hasta el último libro de mi biblioteca, es tuya, legal y absolutamente tuya. El testamento original, el único válido, está depositado con mi viejo amigo y abogado, el señor Morales, y en él se especifica que eres la única heredera universal.
Ellos solo tienen derecho a vivir aquí mientras tú se lo permitas. Eres la reina de este castillo, Helena. Nunca lo olvides. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue la ausencia total de sonido, el vacío que queda después de una explosión masiva. Vi cómo la arrogancia se evaporaba de los rostros de mis tíos, reemplazada por una incredulidad horrorizada que rápidamente se convirtió en pura y llana derrota. La mandíbula de Carlos se aflojó, y el Rolex en su muñeca ya no parecía un símbolo de éxito, sino la prueba de un hurto miserable, un adorno vulgar en la muñeca de un ladrón descubierto. Isabela se tambaleó hacia atrás y se apoyó en una mesa, casi derribando una lámpara de cristal. Sus ojos, fijos en mí, estaban vacíos, como los de alguien que acaba de ver cómo toda su vida, construida sobre una mentira, se ha hecho polvo frente a ella. Habían vivido como reyes en una casa que no les pertenecía, humillando a la verdadera reina, creyendo que su secreto estaba a salvo para siempre. Y una estudiante de medicina con un libro viejo acababa de demoler su imperio. Pero el momento más poderoso no fue su derrota. Fue la transformación de mi abuela. Lentamente, con una dignidad que no había visto en ella en años, se puso de pie. Ya no estaba encorvada. Su espalda se enderezó. Sus ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillaban con una luz antigua y poderosa. Caminó sin ayuda hacia la chimenea, pasando junto a su hija y su yerno, como si fueran estatuas invisibles. Colocó una mano temblorosa pero firme sobre el mármol del hogar, el corazón de la casa. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Su simple gesto era una declaración de soberanía. Estaba reclamando su trono, su hogar, su vida. En ese instante, dejó de ser la anciana frágil y se convirtió de nuevo en Helena, la matriarca, la dueña de todo lo que la rodeaba. Me acerqué a ella y con una suavidad infinita, le entregué la carta de mi abuelo. Sus dedos se cerraron sobre el papel, aferrándose a él como si fuera el ancla que la había salvado del naufragio. Luego, me volví hacia los dos seres patéticos que seguían paralizados en medio de la sala. No sentía odio, ni siquiera satisfacción. Solo sentía una especie de piedad fría. Eran tan pobres que lo único que tenían era dinero. Los miré a los dos, primero a él y luego a ella, y pronuncié las palabras que sellaron su destino, no con un grito, sino con un susurro que cortó el aire como el filo de una navaja. La fiesta se terminó. Quiero que empaquen sus cosas y se vayan de la casa de mi abuela. Ahora. No hubo discusión, no hubo más gritos ni amenazas, solo un silencio pesado y humillante. Se quedaron allí, en medio de su lujosa sala de estar, rodeados de los símbolos de una riqueza que ya no tenía ningún poder, convertidos en intrusos en su propio paraíso falso. Mi abuela y yo nos quedamos de pie, juntas, frente al calor del fuego, mientras el frío de la verdad finalmente llenaba cada rincón de la casa. La justicia no había llegado con el estruendo de un tribunal, sino con el susurro de una vieja carta de amor, demostrando que las paredes construidas con amor y verdad son infinitamente más fuertes que cualquier fortaleza levantada sobre la codicia y la mentira. El verdadero lujo, lo entendí esa noche, no era tener una mansión en Coral Gables, sino tener un lugar al que realmente poder llamar hogar. Mi orden no fue un estallido de ira, sino una sentencia dictada con una calma glacial. Por un momento, creí que Isabela se abalanzaría sobre mí, que Carlos intentaría una última amenaza vacía, pero no lo hicieron. Se quedaron inmóviles, como si mis palabras les hubieran arrancado la columna vertebral. Vi a mi tía mirar a su alrededor, a las paredes que creía suyas, a los muebles caros que había elegido, y su rostro se descompuso en una máscara de incredulidad y pérdida. Carlos, por su parte, evitó mi mirada y la de mi abuela. Su humillación era tan palpable que casi podía saborearla en el aire. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y subió lentamente la gran escalera de mármol, no como el dueño de la casa, sino como un sirviente despedido. Isabela lo siguió segundos después,
sus pasos arrastrados resonando como un eco de su derrota. Mi abuela y yo no nos movimos del lado de la chimenea. Escuchamos los sonidos que venían del piso de arriba, el abrir y cerrar de cajones, el ruido metálico de las perchas al ser deslizadas, el cierre abrupto de una maleta. No había gritos, ni discusiones entre ellos, solo un silencio funcional, el sonido de dos personas desmantelando una vida construida sobre la mentira. No intentaron llevarse los muebles ni el arte, solo sus ropas, sus joyas, los objetos personales que cabían en un par de maletas de Louis Vuitton. Era como ver a fantasmas empacando los restos de una existencia que nunca fue realmente suya. Cada sonido era una confirmación de nuestra victoria, pero no sentía euforia. Sentía el peso de una justicia largamente esperada, una paz solemne y agotadora que se asentaba sobre la casa como un manto de nieve fresca. Una media hora después, bajaron las escaleras. Carlos cargaba 2 maletas grandes. Isabela, un bolso de diseñador y un neceser. No nos miraron. Sus ojos estaban fijos en la puerta de roble, como si fuera su única vía de escape de la vergüenza que llenaba la habitación. Al pasar junto a nosotros, mi tía se detuvo por un instante. Giró la cabeza y su mirada se encontró con la de mi abuela. No había odio en sus ojos, ni siquiera rabia. Solo un vacío profundo. La mirada de alguien que lo ha perdido todo, no por un golpe de mala suerte, sino por su propia y desmedida crueldad. Luego, sin decir nada, siguió a su marido. Escuchamos el sonido de la puerta principal, abriéndose y cerrándose, el clic definitivo. Segundos después, el rugido del motor de su Porsche Cayenne rompió el silencio de la noche, alejándose hasta desaparecer por completo. Nos quedamos solas. La casa, de repente, se sentía inmensa, silenciosa. Las copas de champán a medio beber y los restos de la cena de lujo parecían reliquias de una civilización extraña y lejana. La tensión se había disipado, dejando un vacío que no era incómodo, sino pacífico. Miré a mi abuela. Una lágrima solitaria rodaba por su mejilla arrugada, pero no era de tristeza, era una lágrima de liberación. La tomé de la mano y la guié escaleras arriba, no a la pequeña habitación de invitados donde la habían confinado, sino al dormitorio principal, el que había compartido con mi abuelo durante 50 años. La ayudé a meterse en la cama, entre las sábanas de hilo egipcio que mi tía había comprado, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi abuela dormir con una paz profunda, como si un peso invisible finalmente se hubiera levantado de sus hombros. A la mañana siguiente, llamé al señor Morales. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba aliviada, casi jubilosa. Sofía, he estado esperando esta llamada durante años. Me dijo, tu abuelo era mi mejor amigo. Me hizo prometer que protegería a Elena, pero mis manos estaban atadas mientras ella no quisiera actuar. La codicia de esa gente me confirmó todo. El testamento era inexpugnable. Mi abuela era la única propietaria de la mansión y de todos los activos de mi abuelo. En los días siguientes, el señor Morales se encargó de todo. Notificaciones legales fueron enviadas, cuentas bancarias fueron congeladas y transferidas, y el control total de su patrimonio le fue devuelto a mi abuela. La burocracia fue lenta, pero cada papel firmado se sentía como un ladrillo más en el muro que estábamos reconstruyendo alrededor de nuestra familia. Un muro para protegerla de la indiferencia y la avaricia. Un par de semanas después, recibí una llamada de mi primo Sebastián. Su voz sonaba diferente, más ligera. Gracias, Sofía, me dijo. Sé que rompí la confianza de mis padres, pero lo que estaban haciendo, no podía seguir siendo cómplice. Me contó que se habían mudado a un apartamento alquilado en Doral, un mundo de distancia del glamour de Coral Gables. Su círculo social se evaporó de la noche a la mañana. Nadie quería asociarse con el escándalo. Carlos había perdido varios inversores importantes en su negocio, gente que valoraba la reputación por encima de todo. Su caída no fue solo financiera, fue un exilio social completo. Habían perdido la casa, el estatus y, lo más importante, el respeto de su propio hijo.
Eran náufragos de su propia ambición, abandonados en una isla de su propia creación. Los meses siguientes fueron una especie de purificación. Mi abuela y yo, con la ayuda de Sebastián en sus visitas, comenzamos a transformar la casa. Sacamos del sótano sus viejos muebles, las fotografías en blanco y negro de su boda, los pequeños tesoros que Isabela había considerado basura. El cuadro abstracto sobre la chimenea fue reemplazado por un hermoso retrato al óleo de mi abuelo. La casa dejó de oler a perfume caro y a cera para pisos, y comenzó a oler a pan recién horneado y a las rosas del jardín que mi abuela volvió a cuidar con devoción. Cada cambio, por pequeño que fuera, era un acto de reconquista, un exorcismo de los años de frialdad y abandono. La mansión estaba volviendo a ser un hogar, un santuario lleno de la calidez de los recuerdos verdaderos. Decidí que no podía irme. Solicité mi traslado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami y, para mi sorpresa, me aceptaron. Alquilar mi pequeño apartamento y mudarme a la casa con mi abuela no se sintió como un sacrificio, sino como la decisión más correcta de mi vida. Me convertí en su compañera, su cuidadora, pero sobre todo, en su familia. Las pesadillas que la habían atormentado durante años desaparecieron. Su risa, que yo creía haber olvidado, volvió a llenar los pasillos de la casa. Una música mucho más hermosa que cualquier pieza clásica que mi tía hubiera puesto. Recuperó su fuerza, su voz, su lugar en el mundo. Verla florecer de nuevo fue la mayor recompensa. Una victoria mucho más valiosa que cualquier herencia material. Hoy, varios años después, a menudo nos sentamos juntas en ese mismo porche de hierro forjado. Ya no hay frío, solo la brisa cálida de Miami al atardecer. Bebemos té de manzanilla de la misma taza de porcelana que a mi abuelo le gustaba, y vemos los colores del cielo cambiar. A veces hablamos del pasado, pero la mayor parte del tiempo, simplemente disfrutamos del silencio, de la compañía mutua. La casa ya no es una fortaleza de opulencia, sino un refugio de paz. Esa noche de Navidad, no solo reclamé una casa para mi abuela, reclamé nuestra dignidad, y aprendí que la verdadera herencia no se encuentra en un testamento, ni en el valor de una propiedad, se encuentra en el coraje de defender a quienes amas, y en la paz que llega cuando finalmente estás en el lugar al que perteneces. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de autoconfianza y de lucha por lo que es justo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escuchar. Aquella noche de Navidad, en medio del brillo falso de las luces y el champán, descubrí una verdad que no se enseña en ninguna universidad. El valor de una persona no se mide por la casa en la que vive o el reloj que lleva en la muñeca, sino por la dignidad que defiende. Aprendí que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de compasión. Mis tíos vivían en una mansión, pero sus almas estaban vacías, desoladas. Creían que el poder residía en su cuenta bancaria, pero su imperio, construido sobre la crueldad y la mentira, se derrumbó con el susurro de una vieja carta. La lección más grande que me llevé no fue una casa, sino la certeza de que la integridad es la única herencia que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarte. Es el único tesoro que brilla más que cualquier Rolex y que te mantiene abrigado cuando el mundo se vuelve frío. Esta historia no es solo sobre mi abuela, es sobre todos los abuelos y abuelas, padres y madres, que son silenciados poco a poco dentro de sus propias familias. Es sobre esas personas que, después de darlo todo, son tratadas como un mueble viejo que estorba, cuya sabiduría es ignorada y cuyo amor es dado por sentado. ¿Cuántas veces hemos visto esto suceder en silencio? ¿Cuántas veces hemos sido cómplices con nuestra propia inacción, por miedo a romper la frágil paz familiar? Esa noche entendí que la paz que se construye sobre la humillación de un ser querido no es paz, es cobardía. Y el mayor acto de amor que podemos ofrecer no es un regalo caro en Navidad,
sino el coraje de prestar nuestra voz a aquellos a quienes se la han intentado quitar, asegurándonos de que sean vistos, escuchados y, sobre todo, honrados como se merecen. También aprendí lo que realmente significa la palabra hogar. Un hogar no son 4 paredes en un barrio exclusivo. No es el mármol del suelo ni el cristal de las ventanas. Un hogar es ese lugar en el mundo donde tu corazón puede descansar, donde te sientes seguro, valorado y amado incondicionalmente. Para mi abuela, esa mansión solo volvió a ser un hogar cuando la frialdad de la ambición fue expulsada y el calor de la verdad y el amor regresó para llenar cada rincón. A veces, tenemos que luchar para reclamar nuestro hogar, no solo el espacio físico, sino el espacio emocional donde nuestra dignidad puede vivir sin tener que pedir permiso. No importa si es un apartamento modesto o una casa grande. Lo que lo convierte en un santuario es el respeto que habita en su interior. No les voy a mentir, enfrentarse a la propia familia es una de las cosas más aterradoras que se pueden hacer. Es ir en contra de la sangre, de la historia, de todo lo que se supone que debe ser sagrado. Pero a veces, la verdadera lealtad no consiste en proteger los secretos tóxicos de la familia, sino en defender sus valores más profundos, incluso si eso significa enfrentarse a quienes los han traicionado. El miedo a la confrontación nos paraliza, nos hace aceptar injusticias que nos carcomen por dentro. Pero lo que descubrí es que el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Una sola voz, firme en su verdad, puede ser suficiente para derribar muros de mentiras que han tardado años en construirse. No subestimen nunca el poder que tienen para cambiar las cosas, para restaurar el equilibrio. El poder que mis tíos creían tener era una ilusión. Se basaba en el dinero, en las apariencias, en la intimidación. Pero el verdadero poder, el que perdura, nace de la autenticidad y del amor. El legado de mi abuelo no estaba en sus acciones bancarias, sino en la fuerza de sus palabras, en la previsión de su amor por mi abuela. Ese era un poder real, un poder que trascendió la muerte para traer justicia. Y ese es el poder que todos llevamos dentro. No se trata de ganar una discusión o de humillar al otro. Se trata de alinearse con lo que es correcto, de actuar desde un lugar de amor y protección. Cuando haces eso, te conectas con una fuerza mucho más grande que cualquier estatus social o cuenta corriente. Te conviertes en un guardián de la dignidad, y eso es invencible. Al final, la mayor victoria no fue verlos marcharse con sus maletas. La verdadera victoria llegaba cada mañana, cuando veía a mi abuela sonreír mientras cuidaba sus rosas. Era escucharla reír a carcajadas con alguna vieja anécdota de mi abuelo. Era sentir la paz que se había instalado en la casa, una paz genuina, ganada a pulso. Recuperamos más que una propiedad. Recuperamos años de vida que le habían robado. Restauramos su espíritu. Y yo gané el regalo más preciado de todos: tiempo. Tiempo para aprender de su sabiduría, para cuidarla y para que ella me cuidara a mí. Esa es la verdadera riqueza. No se trata de lo que heredas cuando alguien se va, sino de lo que construyes y proteges mientras están aquí. El amor y los recuerdos compartidos. Esa es la única fortuna que realmente cuenta al final del día. Miren a su alrededor, en sus propias vidas. ¿Hay alguien cuya luz se esté apagando lentamente por la indiferencia de otros? ¿Alguien que necesite que le recuerden su valor? A veces, una sola acción, una sola palabra de defensa, puede cambiarlo todo. No esperen a que sea demasiado tarde. La dignidad no es negociable, y el amor exige valentía. Si conocen a alguien que necesite escuchar este mensaje, que necesite encontrar la fuerza para defender lo que es justo, por favor, compartan este video. Y no olviden suscribirse para más historias sobre cómo encontrar nuestro propio camino y luchar por nuestra verdad. Gracias por haberme escuchado y por formar parte de esta comunidad.